versículo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el texto que vamos a estar analizando el día de hoy, hermanos. Y, yo quería predicar de otra cosa, la verdad. Ya el pastor nos dice que estamos en esta temática del Espíritu Santo, pero Dios me llevó a este texto y me decía, lo tienes que predicar esta tarde, porque yo soy un fiel creyente que Él habla a través de la palabra. Y a veces, aunque el mensaje sea para una o tres personas, Dios es así. Y Dios dice, estas personitas los necesitan. Y bueno, vamos a ser obedientes con Dios y predicar este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Pues cuando un creyente está siendo quebrantado, Dios pone su tesoro en vasos de barro, como lo dice el versículo 7. Aquí, hermanos, en este versículo 7 comienza con un contraste muy, muy extraordinario, muy, muy llamativo, porque Pablo menciona dos elementos que podemos ver ahí, que es el tesoro y que es el vaso de barro. El tesoro, pues, a lo mejor todos podemos imaginarnos qué significa el tesoro, ¿verdad? Pero el tesoro representa el evangelio de Dios. En el capítulo 3 habla del ministerio del evangelio, del nuevo pacto. O sea, Pablo está hablando de esto, el ministerio del nuevo pacto. Este es el tesoro del que habla en el versículo 7. El tesoro es el evangelio, la gloria de Cristo, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. De eso es el tesoro que habla del versículo 7. El vaso de barro representa a nosotros los creyentes. Nosotros, vasos de barro frágiles. ¿Se fijan cómo hace esa comparación aquí en este versículo? En estos tiempos, cuando Pablo escribió esta carta, los vasos de barro eran objetos como comunes y corrientes, frágiles, no eran valiosos, pues no se exhibían en vitrinas como a lo mejor se puede exhibir una vajilla china, no sé, que a lo mejor son muy costosas, ¿verdad? No se heredaban por patrimonio familiar, porque a lo mejor nosotros los mexicanos nos ha tocado mucho los vasitos del mole, ¿verdad? Hay gente que sí los guarda, ¿verdad? Pero hay otros que, no, pues a la basura, ¿para qué? Tengo una anécdota de mi abuela, que a ella le gustaba juntar estos vasitos. Y cuando se fue mi abuela, dejó a mi hija Mimi, déjenle de herencia los vasos de mole. Y, y mi mamá siempre se quejaba y dice, ay, mi mami, pobrecita, me dejó sus vasitos de mole. Dice, bueno, yo no la quería por lo material, ¿verdad? La herencia que ella me dejó fue el conocer a Dios y al Espíritu Santo. Esa es la mejor herencia. Pero volviendo a lo de los vasitos, eran de ese tipo de vasitos. Si lo trasladamos a este día, pues eran como esos vasitos de mole, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros tiramos, a lo mejor un vaso desechable que, no, ya una vez, ya lo tiramos. De este tipo de vasos está hablando Pablo en ese entonces. Esos vasos de barro eran así, se usaban y no, pues si se quiebra, se quiebra. No tenían valor en ese tiempo. Eran baratos, frágiles, desechables. Y Pablo dice que así somos nosotros los creyentes, las personas. Esto destruye la idea moderna, ¿verdad? En la que Dios se utiliza solamente a personas perfectas, impresionantes, personas con muchos talentos, personas muy preparadas. Aquí es donde se quiebra esa idea, ¿verdad? Es lo que les decía al principio. Ahí se quiebra esa idea cuando vemos esta comparación del tesoro y el vaso de barro. Porque, hermanos, el mundo busca oro, riquezas, pero Dios busca barro. ¿Se fijan? La sociedad nos dice, tienes que ser rico, tienes que tener materialismo, tienes que tener ropa, tienes que tener mujeres, hombres, etcétera. Pero Dios no busca eso. Dios busca el barro, algo que no tiene valor para la sociedad. El mundo busca esa perfección. Muchas veces, hoy en día, en las redes sociales, nos venden esa perfección. Empezamos a seguir a artistas y vemos que,
suben fotos que son muy felices, que tienen mucho dinero, que tienen carros, que tienen a una esposa, un esposo, hijos, etcétera. Y decimos, híjole, yo quisiera tener esa vida. Que a mí, que me sacara alguien del anonimato, ¿verdad? Y que me escucharan mi voz y, uy, las cosas que haría. Nos venden esa perfección. Pero la realidad es que esos artistas, al mes, a los 3 meses, al año, ¿qué les pasa? Terminan divorciados, terminan con problemas, terminan algunos hasta desviviéndose, como este actor famoso Robin Williams, que lo tenía todo. Entonces la sociedad nos vende esta perfección, pero Dios busca, lo único que busca, Él no busca esa perfección en ti y en mí. Lo que Él está buscando es una disponibilidad de nuestra parte para reconocerle, para alabarle, para servirle. Eso es lo único que busca Dios de nuestra parte. Porque el mundo está buscando esa apariencia que te digo, pero Dios busca una rendición de corazón de nuestra parte. En el mundo antiguo, hermanos, era muy común esconder tesoros en vasijas de barro para protegerlos. Ahora, el valor nunca estaba en el recipiente, que les decía, ¿verdad? El barro no tenía valor, era tierra, pero el valor era en el contenido del recipiente, porque ahí es donde estaba el valor. En ese tiempo, en esa era, en ese tiempo de los griegos, de los romanos, era muy común de que entraban en guerra y entraban a saquear aldeas. Entonces la gente hacía esto, escondía sus tesoros de esta manera. Por eso aquí Pablo está diciendo, Dios deliberadamente escogió recipientes frágiles para que nadie confundiera el origen del poder. Se fijan, Él nos escoge a nosotros frágiles, así como somos imperfectos, para que cuando Él nos transforma, la gente diga, fue Dios, porque Él ya iba para el hoyo, porque Él ya, no, si lo dejaban así, por eso lo hace Dios, nos escoge de esa manera, para sacarnos adelante y que la gente nos mire y diga, es el poder de Dios, no es Él. No fue la superación personal, no fue porque se aventó 3 libros de superación personal, no fue porque fue con y es muy bueno, ¿verdad? La medicina de la mente, la psicología, pero muchas veces, hermanos, la psicología está conjunta con el entendimiento de entender que hay un ser superior, que Él es el que nos puede ayudar a salir adelante. Por eso aquí Pablo añade, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque muchas veces queremos parecer muy fuertes, sobre todo los hombres, ¿verdad? Que a la veces estamos desgarrados por dentro y queremos aparentar, no, yo soy fuerte, porque así nos han enseñado, ¿verdad? Los hombres no lloran, tú eres campeón. Queremos aparentar que estamos bien, que hasta nos ponemos así, ¿verdad? Como cuadrados. Aunque no estemos cuadrados, ¿verdad? Nos hacemos así, ¿no? Yo soy bien machín. Híjole, pero nomás cierran la puerta en el baño y híjole las lágrimas, ¿verdad? Y es que ya no puedo con estas cargas. Queremos aparentar que no nos pasa nada, que somos bien fuertes. Pero Dios quiere mostrarnos que Él es el fuerte, que no necesitamos aparentar. Muchas veces queremos ocultar esas grietas que están en el vaso del barro, ¿verdad? Que son las imperfecciones, que son nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas. Dios quiere manifestar su gloria en esas grietas. Ahí es donde Él quiere revelarnos su poder y hacernos entender que nosotros por sí mismos no podemos. En esas grietas Él se va a manifestar en tu vida. Aquí también en el versículo 8 al 12 podemos ver que también usa una paradoja del sufrimiento. Y está muy interesante porque aquí Pablo desarrolla esta verdad y dice, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desaparecidos, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, se fijan que él hace este contraste y él se los decía de la experiencia, porque él estaba siendo perseguido, estaba siendo difamado, él había ido a la cárcel,
había sido encarcelado, él había pasado todo lo malo que le puede pasar a una persona, se le había pasado a Pablo. La Biblia dice que hasta tenía un aguijón. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si a lo mejor era, no sé, no dice si está casado o no, una esposa, un hijo enfermo, una esposa. No, no dice, solamente dice que usa un aguijón. Pero Pablo lo dice desde la experiencia. Dice, yo pasé por todo esto, pero aún así no, atribulado, pero no angustiado. Se fijan, Pablo era realmente un hombre de Dios, hermanos. Uno cuando se mide a este tipo de personas de Dios dice, santo Dios, que yo pudiera llegar a la altura de esos hombres, porque la verdad yo me quedo bien corto, hermanos. A cada rato a mí me falla la fe y ando llorando, Señor. A muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces aquí podemos observar algo. No dice que el creyente no va a sufrir dentro del cristianismo. Dice que el sufrimiento no tiene la última palabra. Eso es lo que dice Pablo. No dice que no habrá batallas, porque sí las hay, es parte del día a día del cristiano. Va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber pruebas, pero también va a haber victorias, también va a haber momentos gloriosos con Dios. Dice que Dios sostiene en medio de todas estas cosas. No dice que no caerás, dice que no serás destruido. Si te fijas, vamos a tropezar a lo mejor en algún momento, pero dice, ese tropiezo, yo te voy a levantar de ahí. No vas a ser destruido, no te va a llevar el enemigo al infierno, no. No te preocupes, te voy a levantar. Eso es lo que dice Pablo aquí, porque la presencia de Dios no siempre evita el dolor, pero siempre garantiza su compañía. Eso es lo que tenemos que entender de este versículo. Como por ejemplo podemos ver en Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios nunca prometió ausencia de fuego, prometió presencia del fuego. Se fijan, hasta Isaías nos lo confirma en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, quizás has estado preguntándote esta pregunta muy recurrentemente, ¿verdad? ¿Por qué me siento tan débil? ¿Por qué nunca, te puedo decir que porque nunca fuiste diseñado para defender de tus propias fuerzas? Por eso es porque te sientes tan débil, porque has puesto tu confianza en tus fuerzas de humano y te has olvidado que las fuerzas vienen de Dios, no vienen de uno. Puedes decir, me siento bien, bien débil espiritualmente, físicamente, porque sí nos pasa. Nos cansamos, nos agotamos, porque sufrimos cosas en la vida diaria, en nuestras familias, en el trabajo. Y en vez de venir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, te entrego mis cargas. Queremos aparentar, queremos decir, soy fuerte, yo puedo solo. Pero la verdad es que no podemos, porque si tú no vienes a pedirle ayuda a Dios, hermano, vas a terminar en un hoyo de pensamientos que te pueden llevar a la depresión, a la ansiedad, a todas estas enfermedades de hoy en día, que son muy recurrentes y muy actuales, dentro y fuera de la iglesia, hermano. Usted dice, no, aquí dentro de la iglesia eso no pasa. Sí pasa. Sí pasa, porque nos olvidamos que nuestra fuerza viene de Dios y tratamos de salir nosotros mismos de esa ansiedad. Nosotros mismos decimos, no, es que yo me voy a superar y yo voy a salir de esta depresión. Pero el que te saca de esa depresión y esa ansiedad es Dios, es Cristo. Porque puedes encontrar a lo mejor un libro de superación personal y te va a ayudar un poco, ¿sí? Y cuando se te olvide ese libro, ¿qué va a pasar? Va a regresar ese vacío, va a regresar esa depresión. Ahora, cuando Dios te saca de un problema así, es permanente, porque Él viene y te llena, Ramasaya. Él viene y te llena, y no deja ese vacío solo. Es permanente, Ramasaya. Él te va a sacar adelante. No te bases por tus propias fuerzas, hermano. Él es el único que nos puede sacar adelante. Quizás has estado luchando, hermanos, con una enfermedad. Y tú dices, no, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué? Quizás con problemas económicos, quizás con ansiedad, quizás a lo mejor con un servicio que parece que no avanza,
que tú dices, no, pero es que yo quiero seguir más adelante, yo quiero hacer esta escuela, yo quiero a lo mejor servir allá con los niños, etcétera, y no has podido por cuestiones de trabajo y estás como estancado. Pero hermano, déjame decirte que hoy Dios te recuerda que no necesitas ser fuerte por ti mismo para poder avanzar. No necesitas ser fuerte por tú mismo, necesitas entregarle a Dios tus pensamientos, tus cargas, tus planes, tus luchas, tus pruebas. A Él se las tienes que entregar. Porque hermanos, el enemigo quiere convencernos cada día que tu debilidad te descalifica, que tu debilidad es más grande para servirle a Dios. Esa es la mentira del diablo que te dice, no, es que tú, mira, estás bien cansado, tú no puedes. Es que mira, estás deprimido. Esa es la mentira del diablo, hermanos. Oh, Yaraba, Yama, oh, Yama, Maya. Oh, santo. Escucha esto, iglesia. Tus lágrimas no son una evidencia de una derrota, porque a veces lloramos con amargura. En vez de llorar con alegría, con devoción a Dios, a veces llegamos aquí llorando con esa tristeza de nuestra alma. Tu cansancio no significa que Dios te ha abandonado, hermanos. Las grietas que tanto intentas esconder, hermanos, pueden convertirse en los lugares por los donde la gloria de Dios va a resplandecer, hermanos. El enemigo, hermanos, mira tu fragilidad y piensa, ya lo terminé. Dice, mira, se me deprimió. Mira, tiene ansiedad. Ya vencí. No, mira, ya no abre su boca para alabar a Dios. Mira, ya no está sirviendo en la iglesia. Ya lo vencí. Hermanos, vamos a demostrarle al enemigo que él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jehová Ramasaya Maquia. Él es el que tiene la última palabra. No te rindas, hermano. Yo sé que esta palabra es para alguien en esta mañana. Sigue adelante, hermano. No te rindas. Porque el tesoro, hermanos, nunca dependió de ese vaso de barro. El tesoro sigue siendo glorioso. Aunque el vaso esté agrietado, con defectos, débil. Ese no es el tesoro. El tesoro es la gloria de Dios. Y mientras Cristo, hermano, siga viviendo dentro de nosotros, todavía hay esperanza, todavía hay un futuro, todavía hay un propósito para tu vida, para mi vida. Y todavía hay poder de Dios para seguir adelante, hermanos. No nos podemos dejar vencer por estas adversidades, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando nos estamos siendo quebrantados? Dios produce un eterno peso de gloria. Y para eso voy a leer del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva del día a día. Porque esta leve tribulación, ¿se fijan? Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Produce este peso de gloria. Aquí Pablo nos está diciendo, nos está mostrando un cambio de perspectiva, porque ya habló de la debilidad del presente, ¿verdad? La que tenemos, pero ahora está hablando de un futuro eterno. O sea, nos está tratando de hacer entender de que, mira, sí, todo esto que estás pasando es tu presente, sí, pero tu mirada tiene que estar allá, arriba en el futuro. ¿Cuál es tu futuro? La gloria eterna con Dios. Ese debe de ser nuestra mirada, nuestra visión. Por eso dice aquí, dice, aunque nuestros hombres exterior se va desgastando, como les decía, nuestro cuerpo, nuestra mente se va desgastando con todas estas tribulaciones. Pero dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que en la vida del cristiano, hermanos, pasar pruebas, luchas, tribulaciones, no debe ser una señal de que estamos vencidos. Porque Dios está obrando ahí, te está refinando,
te está preparando para esa gloria eterna. Por eso, no estés triste, hermano, que estás enfermo, que a lo mejor tu esposo no es salvo, dale gloria a Dios. Que a lo mejor la economía no está bien, dale gloria a Dios. Alaba en todo momento, porque todo eso que estás pasando, hermanos, está produciendo algo en tu interior, te está refinando, para que cuando llegue ese día, te diga allá arriba, que te diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y ahora en lo mucho te pondré, y te daré la vida eterna, y te daré las coronas de gloria. Esa debe de ser nuestra mentalidad, hermanos. No hay que fijarnos en esta tribulación momentánea, como lo dice Pablo. Vamos a fijar nuestra mirada en esa gloria. Aquí encontramos también otro contraste. Yo le digo que es el capítulo de los contrastes. Dice el exterior en contra del interior, el desgaste versus la renovación, lo temporal versus lo eterno, lo visible versus lo invisible. Aquí Pablo, hermano, no está negando esta realidad del sufrimiento, que es muy real, que nos pasa a todos. Reconoce que el cuerpo sí envejece. ¿Cuántos de nosotros fuimos más jóvenes? Porque a mí todavía no me caía ¿cómo se dicen? No me caía la realidad, ¿verdad? Yo seguía diciendo que yo era bien joven, me sentía de 18 años, pero la realidad es que ya tengo 41. Y yo cuando decía, sí, los viejitos, y ahora que los jóvenes me dicen, oiga hermano, oiga señor, digo, ay, santo Dios, me cayó la realidad, hermano. Híjole, no, imagínense mi papá que me dice, no, hijo, pues imagínate tú, imagínate que yo, que ya te doblo la edad, me dijo, no, pues es que envejecemos, hermanos. También podemos ver que las fuerzas disminuyen, porque yo podía hacer muchas cosas cuando era más chavo y ahora que estoy yendo al gimnasio y regreso cada día con las rodillas que me duelen mucho. Digo, híjole, cuando tenía 18 años iba al gimnasio y como si nada, como chapulín al siguiente día. Y ahora voy, no, ahora me duelen las rodillas, ahora me duelen los hombros. Y cuando me miran, cuando entro al trabajo me dicen, ¿qué te pasó? ¿Te pusieron una revolcada? Le digo, ¿en el gimnasio? Sí, porque nuestro cuerpo ya no se recupera como antes, hermanos. Entonces podemos ver eso, las fuerzas disminuyen, las heridas existen en el cristianismo, las decepciones duelen. ¿A cuántos no nos han decepcionado nuestros familiares, gente cercana, etcétera? Pero al mismo tiempo, aquí el tiempo afirma que hay algo sobrenatural que está ocurriendo por dentro de nosotros. Eso lo dice Pablo. Mientras el cuerpo se desgasta, como les digo, el espíritu se está renovando cada vez más. Eso es algo muy hermoso que yo encontré aquí. Que vamos a pasar tribulaciones, sí, nos vamos a desgastar, pero vamos a estar viviendo ese renuevo del espíritu en nuestras vidas. Porque mientras el mundo exterior se rompe, Dios fortalece al hombre interior, nos fortalece cada día más. No sé si ustedes han fijado que muchas veces los creyentes que están más cercanos a Dios están pasando por unos procesos bien fuertes, hermano, y a veces no los dicen. Y uno lo mira y, este hermanito, híjole, trae fuego el compa, trae fuego. Pero si usted se pone a platicar con esa persona, hermano, los procesos que esa persona puede estar pasando son fuertes. Y por eso les digo, Dios utiliza esos procesos para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestro hombre interior, para que nuestra humanidad sí se desgaste, pero vamos a estar fortaleciéndonos en el espíritu. Entonces, aquí podemos ver que cuando Pablo escribió estas palabras, él ya habría sufrido los azotes, las cárceles, como les decía, ¿se acuerdan de la historia del carcelero? Serás salvo tú y tu casa. Él ya había estado por todas estas cosas. Había naufragado, había pasado hambre, había pasado persecución, rechazo, porque Pablo, hermanos, estaba siendo difamado, que para mí eso es aún más difícil, porque habían salido los que le decían los superapóstoles, que predicaban la prosperidad,
y lo difamaban a Pablo, lo demeritaban para decir, es que el evangelio que Pablo predica no es el evangelio de Jesús. El evangelio de nosotros sí es, el de Pablo no. Y por eso es que Pablo tiene que escribir estas cartas para defenderse en Corintios. Entonces, él estaba pasando esta persecución, esta difamación. Entonces, y aún así, a pesar de todo esto, Pablo aquí dice, esta leve tribulación momentánea. Un hombre dedicado al sufrimiento, hermanos, dice, sí, pero no se preocupen, porque esta leve tribulación es momentánea. Imagínense que nosotros como creyentes pudiéramos decir eso. Sí, me diagnosticaron con tal cosa, pero gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Esta leve tribulación momentánea. Imagínense que todos pudiéramos tener esa mentalidad de Pablo, hermanos. Las cosas serían muy diferentes. Imagínense el testimonio que usted estaría dando a la gente de afuera. La gente de afuera diría, yo quiero lo que él tiene, porque lo miro como está enfermo y aún da gloria a Dios, aún Dios lo saca adelante. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Porque aquí Pablo no se está comparando con otras personas. Él está comparando con la eternidad, con esa gloria de venidera. Eso es lo que Pablo está haciendo. Porque cuando la eternidad entra en la ecuación, el sufrimiento adquiere otra perspectiva, ¿verdad? Porque cuando ya estamos pensando allá, entonces uno dice, no, pues este dolor va a pasar, este sentimiento va a pasar, pero lo que Dios tiene para mí allá va a ser para la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí, hermanos, el texto literalmente está hablando de que una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que decía el texto, ¿verdad? Literalmente lo está diciendo. Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué bonito se expresa Pablo, hermanos. A mí me apasiona siempre leer las cartas de Pablo, hermanos, porque, santo Dios, yo digo, qué hombre pasado por el fuego y mira cómo se expresa aún. Entonces, la gloria futura es tan grande que Pablo dice que hará que todo sufrimiento parezca pequeño en comparación. Entonces no está minimizando ese dolor, está magnificando la gloria de Cristo en su vida. Eso es lo que está haciendo, como lo dice Romanos 8:18, otra carta de Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Se fijan, se los dijo a los corintios y se los dice a los romanos. O sea, se fijan el corazón de Pablo en estos momentos. O sea, por cierto les digo, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, hermanos, muchos creyentes a lo mejor estamos viviendo mirando solamente lo que podemos ver. Estamos viviendo en el ámbito material y no estamos viendo más allá. A lo mejor estamos viendo la cuenta de banco. Santo Dios, que algunos a lo mejor les da miedo, ¿verdad? Que les pagan y no, yo no la quiero mirar porque así como llega, desaparece, ¿verdad? A lo mejor ahí está nuestra preocupación. A lo mejor nuestra preocupación está en el diagnóstico médico. A lo mejor te diagnosticaron con una enfermedad incurable o a lo mejor una enfermedad que progresiva que te lleva a algo más. A lo mejor ahí está tu preocupación. A lo mejor hay una crisis en tu familia en la que tú dices, pero es que yo no le veo la salida. ¿Cómo? A lo mejor ahí está tu preocupación. Hay oposición en tu trabajo, en la escuela, no sé, en algún lugar. A lo mejor se te han cerrado las puertas en muchos lugares. Pero por eso mismo aquí Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No nos tenemos que fijar en eso. Yo me acuerdo mucho del cantante muy famoso cristiano, el que canta Cuerdas de Amor. Hermanos, le dio un cáncer terminal. Y él aún así, hermanos, sentado, flaquito,
se ponía a decir, gloria a Dios. Ay, hermanos, eso es fe, eso es entrega, eso es dedicación a Dios. Donde él puso su enfermedad a un lado y dijo, yo aún así alabo a Dios. Y aún así cuando se le estaba cerrando su boca, él cantaba. Ya no cantaba bonito, ¿verdad? Porque, pues, pobrecito, estaba enfermando. Cantaba, pero lo hacía con todo corazón, aún así, en ese tipo de enfermedad. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que la fe aprende a mirar más lejos. No solamente en lo material, en mi problema. La fe nos enseña a mirar allá, arriba. La fe va más allá de la prueba que estemos pasando. La fe va más allá del momento en el que estemos pasando. La fe va más allá de ese dolor que sentimos, que nos corta, que nos sangra, que, ay, santo Dios, nos sangra el corazón, ¿verdad? Ese dolor tan feo que se siente. Pero déjame decirte hoy que quizás hoy estás viviendo esa temporada que tú no entiendes, ¿verdad? Que tú le dices a Dios, pero ¿por qué yo, Señor? Si yo te soy fiel, si yo te sirvo, ¿por qué yo, Señor? A lo mejor estamos viviendo hoy eso hoy en día. Tal vez hoy has llegado cansado, tal vez has sentido que nadie comprende lo que estás cargando, porque es una realidad, ¿verdad? Uno no sabe lo que la otra persona está pasando hasta que nos ponemos en sus tenis. Y uno no entiende el dolor, porque a lo mejor para lo que la otra persona está pasando para mí no es nada. Pero por eso a mí Dios me va a poner en otro proceso. Y a lo mejor a mí mi proceso, lo que esa persona me lo mira, va a decir, no, pues lo que tú estás pasando no es nada. Pero Dios sabe qué tipo de proceso te va a dejar pasar. Porque Él sabe lo que vas a poder resistir. Él sabe hasta dónde vas a poder llegar sin que te rindas. Él sabe, Él conoce los límites de cada persona. Por eso, esta tarde, hermanos, esta mañana, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo y escucharlo, lo que Él nos está, porque Él nos está diciendo, tu historia no termina en esa lucha, en esa prueba, en esa tribulación. Tu historia va a terminar en gloria, en una gloria eterna. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice esta mañana. No, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. No, no va a terminar, hermanos, en la cruz. El mundo piensa que el cristianismo terminó en la cruz del Calvario, pero en realidad terminó en la resurrección. No termina en la noche oscura. A lo mejor los niños, los adolescentes que aún les da miedo la noche, no termina ahí. Termina en el amanecer, en el alba y arabastaya. Termina en ese alba hermoso, donde podemos ver la presencia de Dios, donde podemos ver la evidencia que Él creó los cielos y la tierra. Termina en esa mañana, no termina en el desierto, termina en la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay que dejar que ese desierto nos desaliente, porque esto va a terminar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy y te llevará hasta el final, hermanos. De eso tenemos que estar bien seguros, porque ninguna lágrima, hermanos, que has derramado por amor a Cristo será desperdiciada. Ninguna herida sufrida por amor a Cristo, por obediencia a Dios, será ignorada por Él, hermanos. Ningún proceso vivido con fe será vacío, será en vano. Tú vas a ver, a lo mejor no lo vas a ver en este mundo, pero esa gloria venidera, allá es donde Dios te va a galardonar y te va a decir, gloria a Dios, bien, siervo fiel, así quería que actuaras. Eso es lo que yo quería de ti para tu vida, hermano. Y si me pueden ayudar aquí en el piano, ya estoy por terminar. No me quiero pasar de tiempo, así es que ya para concluir, hermanos, pudimos ver a través de estos textos, hermanos, ¿qué hace Dios cuando uno está siendo quebrantado? No, el punto número 1 era que no nos desecha, no nos abandona, no nos reemplaza, sino que Dios pone su tesoro en nuestra debilidad. Utiliza cada proceso para producir un eterno peso de gloria en nuestras vidas, como lo dice Pablo. Lo que hoy parece una fractura en ese vaso de barro puede convertirse mañana en un testimonio de vida, hermanos. Lo que hoy parece
una pérdida puede convertirse en una manifestación de su poder en nuestras vidas. Entonces, hermanos, y ahora sí, para terminar, les voy a contar la historia de una persona que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta persona se llamaba Corrie Terry Boone. Ella había nacido en Holanda. Era una familia cristiana dedicada a reparar relojes. Entonces, cuando la ocupación nazi comenzó en Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial, su familia tomó una decisión muy peligrosa. Esta decisión fue que empezó a esconder a los judíos, porque ustedes saben que los nazis empezaban a perseguir a los judíos. Entonces, esta familia decidió, como era cristiana y como los cristianos amamos al pueblo de Dios, a los judíos, dijeron, nosotros los vamos a proteger aquí en nuestra casa para evitar que fueran enviados a los campos de concentración, que todos conocemos que esos campos eran de exterminación, de mucho sufrimiento para el pueblo, para los judíos. Entonces ellos construyeron una habitación secreta detrás de una pared y durante años ayudaron a escapar a muchas personas judías. Y ellos sabían que si los descubrían por la policía nazi, podrían perderlo todo, hasta ellos mismos podrían ser encarcelados. Entonces en el año 1944 finalmente los descubrieron porque alguien los denunció. Entonces la policía nazi, que era el SS, la policía secreta, entró a esa casa, fue arrestada la persona, la familia, todos fueron arrestados. Sus padres, sus familiares. Su padre ya tenía 84 años y muy pocos días después de que que lo metieron a prisión, murió. Entonces Corrie y su hermana, que se llamaba Besti, fueron enviadas al campo de concentración de uno muy conocido, porque era como que el más fuerte de todos, era Ravensbrück, uno de los lugares más crueles en la nazi Alemania. Entonces, cuando llegaron a este lugar, la hermana y esta persona llegaron a la zona, tenían como zonas de cárceles que se le llamaban barracones, y encontraron algo insoportable. El lugar estaba infestado de garrapatas. Entonces había miles. Las mujeres no podían dormir, las picaduras eran constantes. No sé si usted haya sufrido alguna vez algo de esos, pero yo lo quiero imaginar como una picazón de moyotes, ¿verdad? Que se mete en un valle y que, lo están picoteando y picoteando, y que usted que se pega y no lo dejan. Imagínense unas garrapatas queriendo dormir y pique, pique, pique. El olor en ese lugar era terrible. La desesperación crecía en estas mujeres. Y un día Besti leyó la Biblia y leyó la parte donde decía, dad gracias en todo, que es primera de Tesalonicenses 5:18. Y Corrie se molestó con Dios, dijo, ¿cómo quieres que dé gracias? Estoy aquí encarcelada, con garrapatas, mi padre se ha muerto, ¿y quieres que te dé gracias? Pero su hermana, hermanos, insistió y le dijo, dale gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Entonces la hermana insistió y así comenzaron a orar y le dieron las gracias a Dios por todo, por estar encarceladas, por tener garrapatas, porque se había ido su padre. Le dieron gracias por todo. Aunque no entendían por qué lo estaban haciendo, ellos lo hicieron. Meses después descubrieron algo impactante. Los guardias evitaban entrar a ese barracón que les digo por las garrapatas. Entonces ahí empezaron a entender, las garrapatas son una maldición, son una bendición. Porque esos guardias eran violentos, mataban, torturaban, etcétera. Y no estaban entrando ahí por las garrapatas. Entonces, algo que nosotros a veces vemos como algo malo, Dios lo está usando para algo bueno. Las estaba protegiendo. Y por eso es importante darle gracias a Dios, porque ellas no podían ver eso hasta que les pasó. Los guardias no están viniendo a torturarnos.
Entonces, esto pasaba, como los guardias no iban, ellas podían leer la Biblia, ellas podían tener cultos secretos, ellas podían alabar a Dios, ahí en medio de ese lugar, desoladas, ahí, gracias a eso, podían orar, podían compartir el evangelio con otras que estaban ahí. Los otros barracones como estos eran vigilados constantemente por estos guardias nazis. Ellos tenían esta libertad inesperada, hermanos, que era algo muy sorprendente. Las mismas pulvas que parecían una maldición se convirtieron en una bendición. Entonces, el golpe más duro para ellas, hermanos, es porque la historia no terminó. Su hermana Besti enfermó gravemente estando ahí en ese lugar. Y Corrie la vio consumirse poco a poco, porque era muy común que se enfermaban y ahí morían de hambre, de enfermedades, de simples gripas, morían ahí. La vio sufrir, la vio debilitarse a su hermana, y la hermana tenía fe, imagínense, y decía, ahí se me está yendo. Entonces, antes de morir, Besti le dijo: no hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no es todavía más profundo. O sea, aún muriendo, le dijo: yo estoy hablando del amor de Dios. Escuchar eso en un centro de concentración nazi, muriendo y diciendo: ay, el amor de Dios, sin libertad, sin respuestas, sin saber cuándo iba a terminar ese sufrimiento, y aún así estaba hablando de ese amor de Dios hermoso. Entonces, tiempo después, Corrie fue liberada, la sobreviviente. Años más tarde descubrió algo muy importante. Hubo un error administrativo que la dejó salir antes de tiempo. Su liberación no había sido accidental, hermanos. Fue un milagro de Dios. Porque una semana después de salir de ese lugar, todas las mujeres de esa edad, de las que estaban en ese barracón, fueron ejecutadas, fueron asesinadas. Entonces, ella sobrevivió, no porque parecía simplemente un error humano. Dios la sacó de ahí. Fue un milagro de Dios. Y a lo mejor muchos pensarían que sobrevivir el campo fue la prueba más dura, pero no fue así. Porque Corrie decía que la prueba más difícil que llegó después era cuando empezó a predicar sobre el perdón, porque ella se convirtió en una predicadora. Dice que cuando ella estaba predicando, en una de esas noches, se le acercó un hombre que al parecer la conocía a ella. Corrie reconoció a este personaje después que se le acercó, y este hombre le dijo: he aceptado a Dios en mi corazón, ¿me puedes perdonar? Y Corrie lo reconoció y dijo: tú eres el guardia nazi que me tenía allá. Y dice Corrie que ella no quería perdonarlo, es algo humano, ¿verdad? Es carnal, no te voy a perdonar. Pero ella dijo: ¿cómo no lo voy a perdonar si Dios me perdonó mis pecados a mí? Y dice que cuando esta predicadora le dio la mano al guardia, ella sintió la paz y la gracia de Dios en su corazón, que la liberó, que le trajo un gozo enorme. Y ella dijo: aquí está el perdón de Dios, aquí está el amor de Dios. Es algo muy bonito, hermanos, porque ella no quería hacerlo, pero recordó que el evangelio y que la gracia se le habían dado a ella gratis, y ella tenía que hacer lo mismo, ella tenía que perdonar. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Corrie fue como Pablo, como Cristo, atribulada, pero no angustiada, en apuros, pero no desaparecida, desesperada, perseguida, pero no desamparada, derribada, pero no destruida. Porque los nazis pudieron encarcelar un cuerpo, pero no pudieron encarcelar la fe. El diablo no puede encarcelar nuestra fe, hermanos. Nosotros decidimos esconderla, pero el diablo no tiene el poder de encarcelar nuestra fe. Pudieron quitarle a su padre,
Pudieron quitarle a su hermana, pudieron quitarle su libertad, pero no pudieron quitarle el tesoro que Dios le había puesto dentro de ella. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está enseñando. El poder de Dios no se demuestra cuando sufrimos, cuando no sufrimos. Se demuestra cuando seguimos creyendo en medio del sufrimiento. Ahí es cuando el poder de Dios se refleja en nuestras vidas. Entonces, iglesia, las circunstancias de este personaje, de Pablo, intentaron destruirlo, sí, pero descubrieron algo que el diablo sigue descubriendo hoy, que en un vaso de barro puede quebrarse, sí, es débil, es frágil, puede llorar, puede cansarse, puede ser golpeado por la vida, pero mientras el tesoro de Dios siga dentro de ese vaso de barro, jamás podrá ser destruido, porque esa es la clave. Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, en nuestras vidas, ese barro va a ser fortalecido, no va a ser quebrantado, no va a poder ser quebrantado, porque va a haber una fuerza mayor que lo va a estar sosteniendo, va a estar sosteniendo las paredes de ese vaso de barro. Y por más que la vida te golpee, ese vaso no se va a quebrar. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas como Él siempre lo ha querido. Estamos en una búsqueda, hermanos, como iglesia, del mover del Espíritu Santo, Ramasaya. Y no lo vamos a poder hacer si no reconocemos que lo necesitamos en nuestras vidas. No lo vamos a poder hacer si queremos seguir adelante con nuestras fuerzas. Por eso esta tarde, esta mañana, te quiero hacer el llamado al altar, hermanos, para que le digamos a Dios: aquí estamos, Señor, ¿qué quieres de mí? Te entrego mis pruebas, mis cargas, mis luchas, te entrego todo, Señor. Le quiero llamar a todos los que estén cansados, y los que no estén cansados también pueden venir. Los que han llorado en silencio, los que sienten que se les acaba la fuerza, los que han estado escondiendo esas heridas en sus corazones. Vengan al altar todos, hermanos. Vamos a decirle a Dios: aquí estamos, Señor. ¿Qué necesitas de mí? Quiero orar por todos ustedes, hermanos. Vengan.